tiene sus consecuencias. Si usted en su iglesia recibe un apóstol de Cristo, un mensajero, un ángel, y usted lo rechaza, entonces usted está rechazando a nuestro Señor Jesucristo, porque el ángel a cada iglesia predica exclusivamente el mensaje que el Señor tiene para esa iglesia. Bueno, vamos a pasar entonces a los capítulos que siguen. Capítulo 2. Lea por favor todo el capítulo 2 de esta carta de Apocalipsis, donde tenemos los mensajes a las iglesias. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 2, lea por favor, lea los versículos 1 hasta el 7, el mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Qué quiere decir Éfeso? Éfeso quiere decir amado, relajación o deseable. Juan se presenta a la iglesia de Éfeso como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Note que estas descripciones del Señor son semejantes a los que se encuentran en el capítulo 1. La iglesia de Éfeso era sobresaliente por sus obras abundantes y su arduo trabajo y paciencia. Y has probado, dice el pasaje, a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Tenían la habilidad de discernir a los falsos maestros y desecharlos. Numerosos versículos de los Hechos y de las Epístolas demuestran la lucha que tuvieron los cristianos de la era apostólica, etapa a la que simboliza esta iglesia, a fin de impedir de que se introdujeran ideas y doctrinas paganas en la iglesia. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 3, Hechos capítulo 20, 29 al 30, Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 2, incluso se mencionan casos evidentemente muy conocidos por los hermanos, como por ejemplo Himeneo y Alejandro, Primera de Timoteo 1, 2, Segunda de Timoteo 4, 15 al 15, y Diótrefes, por ejemplo, en Tercera de Juan, versículo 9. Los nicolaitas, ¿quiénes eran? Estos eran una secta que promovían un sistema clerical, ya que la palabra se forma de 2 voces griegas, Nico, que significa conquistador o vencedor, y Laos, que significa la gente. Literalmente entonces nicolaita significa gobernador sobre laicos. Que esto es así se lo ve por el hecho de que lo que era obra en Éfeso se convirtió en doctrina en la época de la iglesia de Pérgamo. Era doctrina papal, fundación y apogeo del catolicismo romano, iglesia desechada por el Señor, como vemos, desde que apenas estaba en sus primeros pasos. En realidad, para ser más justo con la palabra de Dios, el mismo Señor dice: las obras de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. La iglesia de Éfeso también aborrecía esas obras. La iglesia actual aborrece al papado, aborrece al sacerdocio, a la institución católica. Lo dudo. Dice acá la palabra: has dejado tu primer amor. ¿Qué quiere decir? Dejar el primer amor significa ese amor que uno siente hacia Cristo cuando su amor se hace real en nosotros y manifiesto en nuestras vidas. Pero este amor es como una planta que hay que regar y abonar continuamente, porque si nos descuidamos, el viento seco del maligno disipará nuestro fervor y apagará la llama del amor a Cristo en nuestros corazones, llenándolo con las cosas de este mundo. La iglesia de Éfeso era estricta en lo moral y en la doctrina, pero cuando el reino de Dios no es prioridad en la iglesia, ya esta iglesia no sirve. Hoy, quienes quieren salvarse tendrán que volverse a Dios en lo moral y doctrinal. La iglesia de Éfeso es un ejemplo de la doctrina pura, la apostólica, la que produjo más de 6 millones de mártires y corresponde al período que abarca desde el año 29 hasta el año 100. Si su iglesia no es como la iglesia de Éfeso,
entonces su iglesia no es iglesia del Señor, porque el mismo Señor Jesús dice que si no se arrepienten y vuelven a las primeras obras, Él quitaría el candelero de su lugar. Y esto significa, dejaría de ser iglesia. O sea, que quiere decir que cuando nuestra iglesia no es como aquella iglesia primitiva en que se amaban los unos a los otros, en que el amor a Cristo y el amor a los hermanos ocupaba el primer lugar, entonces no estamos en la iglesia de Jesucristo. No estamos en la iglesia llena del Espíritu Santo. Se podrá hablar en lenguas, habrá sanidades, habrá profecías, pero serán falsas, porque la esencia del Espíritu Santo, la verdadera esencia del cristianismo, no está en una iglesia donde no hay amor entre los hermanos y amor a Dios sobre todas las cosas. Que el Señor nos ayude. Esmirna, lea por favor Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Esta iglesia representa al período de persecución. Jesús le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y pobreza. Representa a la iglesia desde el año 100 hasta el año 313. Fue el período de horrendas persecuciones del Imperio Romano contra los cristianos, los cuales fueron quemados vivos, decapitados, entregados a las fieras en el circo romano, etc. Para esos fieles mártires del Señor no tiene reproche. El edicto de Constantino, el de Milán, le pone fin a este periodo en el año 313. Y tendréis, dice la palabra, tribulación por 10 días. Esta profecía se cumplió en dos formas. Primero, en las 10 persecuciones generales que Roma lanzó contra los cristianos. Segundo, siguiendo el sistema bíblico de 10 días en profecía, son 10 años. Estos 10 años son las peores persecuciones. Desde el año 303 hasta el año 313, Diocleciano lanza las peores persecuciones contra el pueblo de Dios. Estos son entonces 10 años que se cumplieron literalmente. Durante el tercer siglo, aunque ya habían comenzado en el segundo siglo, los emperadores romanos trataron de exterminar a la iglesia cristiana con persecuciones, pero el ejemplo de los mártires cristianos movía los corazones de los sinceros, los cuales se convertían, aumentando así el número de creyentes. Esta es la iglesia en la que militó Policarpo, que fue su obispo. Cuando le exigieron que renunciara a Cristo para salvar su vida, Policarpo, que era discípulo de Juan, respondió: he servido a mi Jesús por 50 años y Él no me ha fallado un solo día. ¿Cómo habría ahora de traicionarlo? Como resultado de esta fidelidad, fue quemado vivo, atado a un poste en la ladera del monte Pagos en el año 168. Como él, millones murieron como mártires. Esta iglesia era económicamente pobre, pero tenía una riqueza espiritual digna de encomio, y que es lo que Jesús hace, como podemos ver en el versículo 10 y 11. ¿Está usted dispuesto a morir por Cristo? ¿Está usted dispuesto a responder como Policarpo? ¿Cómo habría de traicionarlo ahora si estuve sirviendo a mi Jesús tantos años? Que el Señor nos ayude. Ahora tenemos el mensaje a la iglesia de Pérgamo. El nombre de esta iglesia significa enteramente casado. Esta iglesia cubre los siglos IV, V y la primera parte del siglo VI. Como Satanás no pudo destruir la iglesia con las persecuciones, trató de romperlas al meterla en compromisos con el Estado, introduciendo en la iglesia a paganos no convertidos o que conservaron parte de sus ideas. El paganismo introducido en la iglesia
le fue quitando fuerza espiritual. Ahí tenemos un término, trono de Satanás. Pérgamo era el cuartel general en Asia para la adoración del emperador romano. Era la ciudad más pagana. De ahí ese título. Antipas era un pastor de esa iglesia y que fue muerto justamente por causa del testimonio cristiano. ¿Cuántos testimonios cristianos, cuántos mártires tenemos en la iglesia? Pero cuánta gente fiel que tiene el Señor Jesucristo cuando la iglesia se paganiza, cuando la iglesia entra en el pecado. ¿Cómo hay otros que le dicen no a la iglesia profesante, no al pecado, y se ponen de parte del Señor a una expensa de que le cueste la vida? Antipas justamente se opuso a Constantino, a su edicto, al casamiento iglesia-estado, le costó la vida. Tenemos otro término, doctrina de Balaam. Esta doctrina era una especie de comunión abierta con los paganos. Algunos cristianos compartían tanto el culto a Cristo como el culto pagano. En 2 de Pedro capítulo 2, versículos 10 al 22, el Señor usa términos muy duros para los que sostienen esta práctica. También incluye la práctica del evangelismo comercializado. Esta doctrina de Balaam es típica de la iglesia actual. Iglesia-estado, iglesia-mundo, la iglesia que contemporiza. Cuidado con contemporizar. No tiene que recibir a nadie que traiga otro evangelio, a nadie que traiga otra doctrina a la que usted conoce a través de las Sagradas Escrituras. Quien se aparte de la doctrina bíblica deja de ser iglesia de Cristo, deja de ser un cristiano. Que el Señor nos ayude. Tenemos otro término ahí, maná escondido. ¿Qué significa esto de maná escondido? En el arca del pacto se guardaba maná, símbolo de Jesucristo. Ese maná era el maná escondido. Vea Éxodo capítulo 16, versículos 13 al 33, y también Hebreos capítulo 9, versículo 4. La bendición de comer de ese maná escondido significa que el vencedor gozará de una comunión íntima muy especial con Él. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo, dice el Señor. Estas palabras de bendición seguramente nos da una idea perfecta del significado de estas palabras. Vea Juan capítulo 6, versículos 31 al 33. Piedrita blanca. Esta piedrecita blanca era, primero, era la señal de absolución en un caso legal. Segundo, era símbolo de victoria en una competencia atlética. Tercero, era una expresión de bienvenida dada por un anfitrión a su convidado. Estos tres significados resumen lo que significa el premio dado por el Señor Jesucristo al vencedor. Tiatira. Este nombre significa sacrificio perpetuo o ofrenda continua. Jezabel, profetisa nicolaíta que seducía al pueblo con sus doctrinas, promovía la idolatría y la fornicación, y según el versículo 24, parece que los seguidores de esta profetisa enseñaban de que sus enseñanzas eran más profundas que las de los apóstoles. Como profetisa nicolaíta, el nicolaísmo representa el catolicismo, es figura del protestantismo apóstata, que es el propagandista o es el profeta católico. La iglesia protestante apóstata viene a ser como el profeta de la iglesia católica.
Vea Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 17. La iglesia de Tiatira pertenece al periodo que va del siglo VI hasta el siglo XVI. Es la Edad Media, la Edad Media. Tenemos otro término acá que dice en el mensaje de Tiatira, profundidades de Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa las doctrinas demoníacas que tienen al Evangelio como algo demasiado simple e ingenuo y superficial, y muestran algo más profundo, misterioso, y que se requiere un conocimiento especial como para entrar en esa dimensión invisible a la mente meramente humana, caso espiritismo y otras tantas religiones actuales. En aquel entonces los agnósticos y otros que tenían conocimientos especiales. Dice que el Señor a los vencedores, ¿qué va a hacer? Va a dar autoridad sobre las naciones. Los fieles del Señor, que siempre fue solamente un remanente, reinarán con Cristo sobre la tierra como jueces y gobernantes después de la batalla de Armagedón. Vea Isaías capítulo 32, versículo 1, Mateo capítulo 19, versículos 27 y 28, Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, Apocalipsis capítulo 20, versículos 3 y 4, etc. Y también escuche lo que hemos estudiado comentando justamente el versículo 6 del capítulo 1 de Apocalipsis. Dice que la regirá con vara de hierro. En principio, esta autoridad la recibió Jesucristo. Vea Salmos capítulo 2, versículos 7 al 9. Y también el remanente fiel, sus escogidos. Vea Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 y 27. Y significa con la dureza que en principio al menos se usará para gobernar. Vea Salmos capítulo 2, versículos 10 al 12. Donde toda rebeldía y pecado será castigado severamente e instantáneamente. No se olviden, mis queridos hermanos, de que en el milenio habrá pecado todavía. Vea Zacarías capítulo 14, versículos 16 al 20, Isaías capítulo 65, versículo 20, Miqueas capítulo 4, versículo 3, Apocalipsis capítulo 21, y versículo 24, también Apocalipsis capítulo 22, versículo 2, Isaías capítulo 2, versículos 2 al 4, etc. Que el Señor le siga bendiciendo en este estudio bíblico. Tenemos la otra iglesia, Sardis. La iglesia de Sardis es la época de la Reforma, la iglesia del siglo XVII y primera parte del siglo XVIII. Este nombre significa los evadidos o renovación. Dice, cuando la verdad bíblica comienza a abrirse paso por medio de la predicación de los reformadores. Vea Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. Profetiza la tragedia vivida por la iglesia que, al fallecer sus fundadores, dejaron morir también parte de las verdades descubiertas y predicadas por ellos. Fíjese usted, mi querido hermano y hermana, Lutero redescubre la doctrina de la salvación por la fe. Wesley la doctrina de la entera santificación. En vez de los luteranos recibir la revelación que le faltaba para completar la fe, que sería la santificación, no, unos quedan con la salvación por la fe solamente y los otros con la entera santificación. En vez de ser edificada la iglesia de Cristo para formar el cuerpo de Cristo, simplemente cuando mueren sus fundadores se forman nuevas denominaciones. Qué triste que es esto. Filadelfia, que quiere decir amor fraternal, representa la última parte del siglo XVIII y la primera parte del siglo XX,
con el nacimiento de las expansiones misioneras y la organización de las sociedades bíblicas, se comienza a estudiar los libros de Daniel y Apocalipsis y surgen los mayores avivamientos de la historia. Irónicamente, en pleno apogeo de lo que tenía que ser la bendición para el mundo, estalla la más grande guerra mundial ocurrida hasta entonces, la Primera Guerra de 1914. La Odisea, lea por favor el capítulo 3, versículos 14 al 22. Por fin, llegamos a la época final de la historia de la Iglesia. Nosotros no haremos comentarios con respecto a este último tiempo. Nos limitaremos a citar a autores evangélicos que hablan y escriben sobre este lamentable período. Tenga usted presente que generalmente escucha desde los púlpitos mensajes como si esta fuera una iglesia triunfante, donde el Señor derrama, según predicho, así dicen ellos, un gran avivamiento espiritual. Vea lo que dicen los escritores evangélicos con respecto a la Odisea. Domingo Fernández Suárez, autor de numerosos libros evangélicos de apología y comentarista bíblico, dice en su libro Una interpretación del Apocalipsis, páginas 32, 33, 34, con respecto a las iglesias actuales, así: la iglesia de la Odisea nos presenta un relato fiel de la iglesia actual. Iglesias tibias, indiferentes y apóstatas, en las que las opiniones de los hombres tienen más valor que la palabra de Dios. Iglesias materialmente ricas, con majestuosos edificios y salones lujosamente amueblados, pero desprovistas de los dones espirituales y de las riquezas de Dios. Iglesias sin visión espiritual, sin pasión por las almas perdidas, sin celos por las cosas de Dios y sin poder para despertar y convencer a los pecadores. En la iglesia de la Odisea no hay lugar para Cristo. El Señor se halla fuera de tal iglesia, porque el mundo, con sus vanidades, se adueñó de ella. Iglesia de la Odisea, dice Fernández Suárez, despierta si no quieres que el Señor te vomite de tu boca. El doctor José Flores, que estudió en Londres, que en América luego recibe el doctorado en teología, ex ejecutivos de las sociedades bíblicas en España, muy conocido en las iglesias evangélicas, cuyos libros se venden en librerías y templos, en su libro Cristología de Juan, página 77, describe a la iglesia actual, la Odisea, de esta manera: la Odisea, ni frío ni caliente, iglesias y sociedades grandes y mundanas, mucha actividad, cristianismo sin Cristo, nominalismo religioso, cristianismo social, ciencia cristiana, alta crítica. Y agrega: tras 1900 vivimos esta mezcla y confusión en la que el gobernante de este mundo, según la Biblia, esto es el diablo, arremete sin descanso para trastocar y tergiversar todas las cosas. En el estudio bíblico sobre Apocalipsis, escrito por William MacDonald, auspiciado por Escuelas Bíblicas Emaús, en las páginas 28 y 29, enseña a sus alumnos con respecto a la Odisea que el amor inextinguible por esta iglesia apóstata se ve en el versículo 19. En los últimos versículos tenemos lo que Scofield, otro gran conocido comentarista bíblico, quizás usted lo conozca como la Biblia anotada por Scofield, llama el lugar y la actitud de Cristo al final de la época de la iglesia. Está Cristo fuera de la iglesia profesante y con cortesía llama a la puerta. Invita a los individuos
ya a la iglesia entera a salir de la iglesia apóstata para gozar comunión con Él mismo, y agrega, sea cual fuere la interpretación que le demos a este libro de Apocalipsis, es innegable que la iglesia de la Odisea presenta un cuadro vivo de la época en la que ahora vivimos. Los cristianos llevan una corona en vez de una cruz. Somos más aficionados a la política y a los deportes que a Cristo. No hay conciencia de necesidad espiritual. Damos lo mejor de nuestra vida a los negocios y luego damos las obras de una vida mal gastada al Salvador. Acumulamos en vez de abandonar. Tal es nuestra condición en víspera del regreso de Cristo. Yo lo único que quiero agregar es que realmente estos comentarios son ciertísimos, pero anticuados. No quiero imaginar lo que estos autores escribirían si estarían viviendo 1996 y estarían viendo lo que realmente pasa en la iglesia profesante. Que el Señor nos ayude. Tenemos que salir porque la iglesia profesante, la iglesia cristiana, la Odisea se convirtió en Babilonia. Y Babilonia, en capítulo 18, versículo 2, se convirtió en ¿qué? Habitación de demonios y espíritu de toda ave inmunda y aborrecible, guarida de todo espíritu inmundo. Vea nuestro estudio al capítulo 18 de Apocalipsis, con penetrarse más en este tema. Pero se nos insta en el mensaje de las iglesias a buscar de todo corazón y en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Solamente, escúcheme bien, solamente los vencedores heredarán todas las cosas que Dios ha prometido. Escúcheme otra vez, solamente los vencedores. No es que los vencedores van a ocupar mejores lugares en el reino del cielo. No. Los únicos que van a estar ahí son los vencedores. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos. Vamos a pasar al capítulo 4. Lea todo el capítulo 4. Ahí tenemos una invitación. Tenemos una puerta abierta. Sube acá. Esto no significa el rapto de la iglesia, que aparece recién en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 12, sino la invitación para mostrarles los sucesos venideros. Dice, yo estaba en el Espíritu, es decir, en el poder del Espíritu, bajo inspiración. Y dice que ve que 24 ancianos. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Los santos del Antiguo Testamento que fueron llevados con Cristo al cielo cuando resucitó el Señor Jesucristo. Vea Mateo capítulo 24, versículos 50 al 53. Efesios capítulo 4, versículo 8. El número 24 es simbólico y representa las clases sacerdotales que encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 24, versículos 1 al 19. Y compárenlo con los 144.000 que representan a los santos del Nuevo Testamento que tenemos en Apocalipsis, capítulo 14, versículos 1 al 5. Dice que hay 4 seres vivientes. ¿Qué son estos 4 seres vivientes? Estos 4 seres vivientes son 4 serafines o querubines. Vea Isaías capítulo 6, versículos 2 y 3. También Ezequiel capítulo 1, versículos 5 y 10. Y sus funciones para con la iglesia, es decir, 4 unciones. Estas 4 unciones recibió la iglesia en 4 circunstancias que les tocó vivir a lo largo de los 7 periodos de su historia. La iglesia primitiva, la unción del león
León de la tribu de Judá, es decir, Jesucristo. Luego tenemos simbólico, como también los 144.000 es un número simbólico, como ya vamos a estudiar, de la Iglesia. Después tenemos los 4 seres vivientes. Hemos visto que estos 4 seres vivientes son 4 serafines o querubines. Vea Isaías capítulo 6, versículos 2 y 3, y Ezequiel capítulo 1, versículos 5 y 10. Y su función es para con la Iglesia, es decir, 4 unciones. Estas 4 unciones recibió la Iglesia en 4 circunstancias que le tocó vivir a lo largo de los 7 períodos de su historia. La Iglesia primitiva, por ejemplo, la unción del león de la tribu de Judá, Jesucristo. Luego tenemos la etapa de persecuciones y martirios. Para esta etapa, la Iglesia necesitó una unción especial para poder enfrentar hasta la muerte sin claudicar, muriendo como mártires del Señor. El becerro era un animal para el sacrificio, tal la unción que recibió la Iglesia en esa etapa. Luego la Iglesia fue atacada intelectualmente, ya hemos visto en el mensaje de la Iglesia, concilios paganos, arrojando oscuridad sobre claras doctrinas enseñadas en la palabra y dudas con respecto a la Biblia. La Iglesia necesitó la unción cara de hombre, la inteligencia humana, teología, todas esas ciencias bíblicas necesarias para el redescubrimiento de doctrinas, descubrimiento de manuscritos y todas esas cosas que hacen a la verdad de Dios y todas esas cosas que arrojan luz espiritual. O sea que el Señor refuerza a la Iglesia ante las necesidades que ésta tiene. Cuando se necesitó de la inteligencia humana, de la teología, que muchos rechazan tajantemente, bueno, el Señor usó, porque todos los grandes reformadores que usó el Señor fueron grandes teólogos. Quiero que ustedes recuerden también algunos hermanos que están en contra de todas estas cosas. El Señor fue usando las distintas unciones. Luego llegamos a este tiempo, la Odisea, Babilonia, confusión. Para este tiempo, ¿qué es lo que necesitamos? Una vista espiritual especial para discernir lo que es verdadero, ojos espirituales para poder distinguir el verdadero alimento espiritual tan necesario para este tiempo y llegar a grandes alturas espirituales. ¿Qué tenemos? La unción del águila volando. El águila es símbolo de los hijos de Dios. Vea Deuteronomio, capítulo 32, versículos 9 al 12. También es símbolo de destreza y protección. Vea 2 Samuel, capítulo 1, versículo 23. Job, capítulo 9, versículo 26. Proverbios, capítulo 23, versículo 5. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Éxodo, capítulo 19, versículo 4, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 14, O sea que el águila es símbolo de los hijos de Dios. Un hijo de Dios es como ¿qué? Es como un águila. Los 4 seres vivientes están estrechamente relacionados con nuestra salvación, al punto de alabar al que está en el trono y al Cordero como si fuesen parte de los salvados. Ve Apocalipsis capítulo 5, versículos 8 y 9. La verdadera iglesia de estos tiempos finales necesita y tendrá las 4 unciones juntas, como las encontramos en Ezequiel capítulo 1, 5 al 10. Cara de león, la plenitud y el poder de Cristo en la iglesia. Cara de buey para preparar y preservar la iglesia en medio de los sufrimientos y martirios que se acercan. Cara de hombre, la inteligencia
inteligencia espiritual que la iglesia ya necesita, ya que según Daniel capítulo 12:3, los entendidos brillarán y la unción cara de águila para poder ver claramente en contraste con la iglesia profesante. Ve Apocalipsis capítulo 3 versículo 17, para volar por las grandes alturas espirituales, para que así como el águila pueda mirar el sol sin encandilarse, los verdaderos hijos de Dios puedan ver la luz de Cristo sin tropezar con aquellos que tienen como fin iluminarle con respecto a estas cosas. Y ahora pasamos al capítulo 5. Lea por favor todo el capítulo 5. El texto dice así: en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito. ¿Qué es este rollo escrito? Es el libro de la vida. Algunos afirman que en este libro están escritas las cosas o los juicios relatados desde el capítulo 6 en adelante. Pero esto no es así. El sacrificio de Jesús no era imprescindible para revelar los juicios de Dios sobre la tierra, más no era necesario. En el Antiguo Testamento ya se revelan estos juicios. Toda la algarabía celestial se entorna a la redención lograda por aquel que fue digna de abrir el libro con sus 7 sellos, el león de la tribu de Judá, es decir, nuestro Señor Jesucristo. En este rollo de la vida están todos los hijos de Dios que al tiempo nacerían en la tierra. La entrada del pecado perpetuaría la muerte de todos los anotados que nacerían. Estos tenían que ser redimidos. El poder abrir el rollo justamente significa el poder redimir a los allí anotados. La palabra de Dios enseña de la existencia de este libro escrito antes, fíjese, antes de la fundación del mundo. Vea Apocalipsis capítulo 13, versículos 8. También Apocalipsis capítulo 17 y versículo 8. Efesios capítulo 1, versículo 4. Vea también los siguientes pasajes. Éxodo 32 al 33. Salmos capítulo 69, versículo 28. Daniel capítulo 12, versículo 1. Lucas capítulo 10, versículo 20. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Hebreos capítulo 12, versículo 23. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Y también Apocalipsis capítulo 22, versículo 19. Note por favor que no somos anotados cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, sino porque estamos anotados, somos llamados a aceptarlo. Compare con Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, y nuevamente Efesios capítulo 1, versículo 4. Note también que existe otra parte de la humanidad que no están anotados en este libro. Vea Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, y Apocalipsis capítulo 17, versículo 8 también. No podemos entender otra cosa cuando los contextos nos hablan de salvación. No hay gozo porque ahora conocemos los juicios que caerán sobre la humanidad. Hay gozo por aquel digno que nos redime y nos libra de dichos juicios. Estos 7 sellos, de no ser por Jesucristo, harían de los anotados en los libros el objetivo de dichos juicios, pero por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús, quien nos libra de la ira venidera, según leemos en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10, somos librados del juicio y recibimos los sellos como revelaciones y no como castigo. Tenemos un título que se le da ¿a quién? A Cristo, León
de la tribu de Judá. Es un título mesiánico que denota poder y realeza. Vea Génesis capítulo 49, versículos 9 y 10, donde Jacob, próximo a morir, profetiza la venida del Mesías, surgido de la tribu de Judá. Vea Mateo capítulo 1, versículos 2, 3 y 16. También Lucas capítulo 3, versículo 23, 33. Hebreos capítulo 7, versículo 14. Después dice que la raíz de David. ¿Qué significa esto? Esto apunta por su parte a Cristo como hijo y sucesor de David, a la vez que Señor de David. Vea Mateo capítulo 22, versículos 41 al 45. En este paralelismo entre David y Cristo se encuentra la profecía de Isaías capítulo 11, versículo 1 al 10, y Isaías capítulo 53, versículo 2. Compare con Romanos capítulo 15, versículo 12. El versículo 6 justamente nos confirma la afirmación de que el rollo tiene que ver con la redención. Aquí en el versículo 6 leemos: luego vi un cordero que parecía haber sido inmolado. Representa justamente esta figura su entrega en la cruz por los pecados de los anotados en el rollo. Dice también que tenía 7 cuernos. Los cuernos son símbolos de reinos. Vea Daniel capítulo 7, versículos 7, 8, 11 y 22. Pero también significan poder. Y ya hemos visto que los 7 ojos que recorren la tierra, las 7 lámparas, es la iglesia. Y acá nos habla de poder. Los 7 cuernos es justamente el poder que tiene la verdadera iglesia de Cristo. Después tenemos lo que están cantando los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. En el original griego, este cántico es así: eres digno de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuisteis inmolado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Has hecho de ellos un reino y sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Fíjese lo que nos está mostrando este hecho. Ya hemos visto quiénes son los 4 seres vivientes, quiénes son los 24 ancianos, pero ¿qué está demostrando este cántico? Esto está demostrando primero que los 24 ancianos no son, como dicen algunos, la iglesia arrebatada para ese entonces. Son los 24 ancianos los que están cantando lo que el Señor hizo y que redimió a la humanidad. Ellos se están excluyendo como parte de la iglesia. Atención, lea en cualquier traducción moderna conforme al griego este cántico. No se están incluyendo ni los 4 seres vivientes ni los 24 ancianos. Segundo, también significa que los 144.000 de Apocalipsis capítulo 7, 1 al 4 y Apocalipsis 14, 1 al 5 no son judíos. En el griego no dice y nos has hecho, sino has hecho de ellos. Vea todas las traducciones modernas o católicas que traducen conforme a los manuscritos más antiguos. También está mostrando que estos 24 ancianos, que son las primicias de Israel, llevados por Jesucristo a los cielos, según vimos cuando estudiamos el capítulo 4, y que ocupan lugares de privilegio en el cielo ante el trono, pero no son parte de la iglesia ni parte de los que reinarán con Cristo sobre la tierra. Por eso vemos
que ellos se excluyen al decir, has hecho de ellos un reino y sacerdote. En lo que sigue, versículos 11 y 14, vemos que a esta alabanza se agregan millones y millones de ángeles y luego toda la creación. Esto nos muestra el alcance cósmico del sacrificio de la cruz de Cristo. En el versículo 14 se nos muestra a los 4 seres vivientes como dirigiendo el coro celestial. Pasamos ahora al capítulo número 5.